Al firmar el convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, afirmó que el contexto de distribución y droga en que viven los jóvenes no debe ser pretexto para victimizarlos ni para violentar sus derechos humanos. Este marco no debe ser la justificación para vulnerar los derechos y la dignidad de las personas, sino el eje que oriente el trabajo institucional dedicado a combatir la producción y el tráfico de drogas. La adicción de las drogas tampoco debe constituir un argumento para victimizar en distintas ocasiones a los niños y las niñas, ya sea por el consumo de estupefacientes o por la relación que guarde esta situación en su combinación de pobreza, violencia intrafamiliar y abandono por parte de los propios padres. Álvarez y Casa manifestó que en una nueva institucionalidad democrática se deben reconocer plenamente los derechos de la infancia. Porque garantizar que las niñas y los niños de México ejerzan efectivamente su derecho a la vida, a la educación, a la salud, al juego y a disfrutar de una vida sin maltrato ni violencia, no solamente constituye un principio para transformar los términos de sociabilidad en el futuro, sino representa una condición imprescindible para lograr nuevas fórmulas de ciudadanía en el país. El ombudsman capitalino reiteró que las instituciones están para atender las necesidades de los niños, pues los derechos de las personas son obligaciones de los estados. En la lógica del desafío que tienen las instituciones para generar un esquema de garantías que proteja eficazmente los derechos de este sector de población. Y eso requiere garantizar eficazmente esa protección, genera o requiere más bien políticas públicas que asuman la complejidad que representa trabajar a favor de la infancia en este país. Durante su intervención, la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, destacó que la falta de una cultura de paz ha provocado un ambiente de violencia donde se desarrollan los jóvenes. Los jóvenes no son los delincuentes, la violencia no se genera en las escuelas, la violencia entra a las escuelas cuando en la comunidad no hemos sido capaces de construir una cultura de la paz. Al final de cuentas, si los jóvenes sufren violencia o aprenden a vivir con violencia, es porque los adultos hemos estado mucho más del lado de la violencia que del lado de la paz y de la inclusión y de la tolerancia y del respeto. Si los jóvenes venden o consumen droga, es porque en algún momento en este país la impunidad le permitió al crimen organizado llegar a tocar las puertas de nuestras casas y la vida de nuestros hijos. La secretaria de Educación Pública resaltó los puntos a tratar dentro del convenio de colaboración. Déjenme compartirles de manera muy breve cuáles son los puntos básicos de este convenio que para la Secretaría de Educación Pública reviste una gran importancia. El primero de ellos es que seguiremos trabajando juntos a favor de una cultura de la legalidad y también de una agenda de prevención. El segundo trabajo que haremos es reforzar la capacitación y el acompañamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y para ello hay una propuesta de esta comisión que yo no solamente veo con gran aliento, sino hoy la Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de capacitar, de antes de llegar a otras medidas de contención, entrar a estas medidas realmente de prevención. Vamos a editar millones, y lo digo en este término porque ese es el compromiso, millones de materiales de difusión sobre los derechos de las personas que informen y prevengan de las distintas formas de violencia. Vázquez Mota destacó la perspectiva de género que tendrá el convenio y lanzó una convocatoria para participar en el certamen de ensayos sobre la vida y obra del fallecido canciller mexicano Gilberto Bosques. Invito a la comisión a que me ayude y nos acompañe a la Secretaría de Educación para poder imprimir de manera mucho más clara una perspectiva de género en todo este trabajo. Y el día de hoy quisiera también hacer una convocatoria que hemos hablado de manera anticipada, Emilio y una servidora. En el marco de este convenio, queremos desde la Secretaría de Educación Pública, y si está en el ánimo, como seguramente lo estará de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, convocar
alumnos de secundaria y preparatoria de todo el país para participar en el certamen de ensayo acerca de la vida y de la obra de Gilberto Bosques, un hombre que casi ha vivido en el anonimato y que sin embargo es un héroe mexicano y yo diría con absoluta convicción, un héroe mundial. Finalmente, Carlos Esteban Rodríguez Sánchez y Sofía Villegas Curiel, miembros de la Banda de los Derechos, del proyecto Juventud sin Violencia que desarrolla la Comisión de Derechos Humanos del DF, hicieron un llamado a las instituciones para que se respeten los derechos de los jóvenes. Yo y como muchos jóvenes, incluyendo también a mi grupo, pertenecemos a las comunidades más humildes de esta ciudad y no nos es indiferente la violencia, la hemos sufrido y la hemos padecido. Y sumado a esto, lo ha reforzado el Estado y también los medios de comunicación. Por eso hoy demando que las autoridades hagan valer nuestros derechos, que no los violenten, que nos proporcionen un lugar donde podamos desarrollarnos segura y sanamente, para que podamos creer que existe justicia en este país. Las y los jóvenes no solo partimos de una situación de desventaja, dado que vivimos en un sistema con injusticia social, debido a que la mayoría de las veces los grupos de poder, los que deciden las reglas sociales, y sobre todo a la hora de defender nuestros derechos, que a pesar de conformar más de la mitad de la población, no somos vistos como personas con todos los derechos, como la mayoría de los ciudadanos,